unos minutos. Si os parece, vamos a empezar la mesa. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Maestre, soy la coordinadora del Fondo de Fundaciones de Impacto. El Fondo de Fundaciones es una iniciativa promovida por la Fundación Open Value que tiene el objetivo de promover que las organizaciones sin ánimo de lucro empiecen a hacer inversión de impacto de una forma muy colaborativa. Nada, ya somos 40 fundaciones, de las cuales veo aquí algunas, ANESBAT, Youth Business Spain. Así que nada, es un placer coordinar esta mesa, que en un principio lo iba a hacer María Cruz Conde de GSI, pero bueno, por motivos de fuerza mayor no ha podido estar aquí. Así que nada, empezamos con la mesa, un tema crucial para el ecosistema de impacto, la medición de impacto y su dimensión ética. La medición de impacto social y medioambiental se ha convertido en una herramienta clave para tomar decisiones, comunicar resultados y rendir cuentas. Sin embargo, cada vez es más evidente que medir el impacto no es un ejercicio neutro y conlleva implicaciones éticas profundas. ¿Qué medimos y qué no? ¿Para quién se mide? ¿Cómo se comunican esos datos? Para abordar estos desafíos nos acompañan dos referentes en este campo. Carlos Ballesteros, director de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia Comillas, una de las instituciones académicas que más ha impulsado la reflexión crítica sobre el impacto y su medición en España, y Pedro Olazábal, director de Impacto de Zubi Group, grupo de empresas y proyectos enfocados en la inversión de impacto y la innovación social, y además es experto en teoría de cambio y diseño de metodologías para mejorar la estrategia y toma de decisiones en las organizaciones que quieren maximizar sus impactos positivos. Primera pregunta para Carlos. Dado tu profundo conocimiento académico y tu experiencia práctica en el campo de la medición y la gestión del impacto social, en estos últimos años hemos visto una creciente institucionalización del impacto, cada vez más estándares, más métricas, más presión por reportar resultados, pero están surgiendo voces críticas que nos invitan a revisar no solo cómo medimos, sino por qué y para qué lo hacemos. Carlos, ayúdanos a enmarcar un poco el debate. ¿Cómo describirías el panorama actual de la medición y gestión del impacto en España y a nivel internacional? ¿Y qué principales tensiones, avances, retrocesos estás viendo? Solo me han dado 10 minutos para hacer todo eso. Buenos días. Lo primero es muchas gracias por la invitación al Centro Yunus y a la Universidad Cantabria y a la Universidad Internacional Méndez Pelayo por permitirnos estar una vez más aquí. Llevamos 5 años como Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia Comillas, que no está en Comillas, está en Madrid. Eso cuando vengo aquí siempre hay que decirlo, ¿vale? Y es un placer. El otro día decía que este encuentro de verano es un sitio donde tú estás de alumno y de ponente y de alumno permanentemente. Y eso, cuando estás en la mesa, te genera una cierta tensión porque dices, ¿qué voy a contar? Que a los sospechosos habituales les avancen el conocimiento y que a los que recién se inician pues no lo vean demasiado, Dios mío, ¿de qué me están hablando?, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, para ayudar a enmarcar un poco, claro, al principio Ana me dijo, Ana me planteó, bueno, participas en la mesa de avances en la medición de impacto. Yo diciendo, ¿y ahora qué cuento?, ¿no? Y entonces le dije, ¿y por qué no damos un paso más allá y aprovechando esta mesa redonda, por supuesto, el compartirla con Pedro y con Ana, pero también el hecho de que aquí estamos muchas personas que llevamos trabajando en esto mucho tiempo, ¿por qué nos lanzábamos una serie de preguntas y de reflexiones, ¿no? Entonces, a mí se me han ocurrido 8 preguntas, 8 dilemas, 8 planteamientos. También es verdad, y preparando la mesa se decía, a veces un poco desde la neutralidad académica o postura académica, me niego a decir teórica, porque nuestra cátedra siempre está aferrada a lo que está pasando y al ecosistema. Bueno, lo del ecosistema el otro día dijeron que no se puede decir. Bueno, a este grupo de personas y de entidades que hacemos cosas. Entonces, yo voy a plantear 8 preguntas que luego sí me gustaría entrar en el debate, ¿no? La primera, o el primer dilema, o la primera pregunta que me gustaría lanzar, y digo desde ahora que no tengo muchas respuestas a las preguntas que voy a hacer, tienen que ver con la representación.
¿A quién y por qué damos voz en la medición de impacto y cómo incluimos o excluimos? Mi pregunta es, cuando estamos haciendo esas mediciones, incluyendo la medición de la esperanza, a nuestros alumnos del posgrado les ponemos, que aquí hay alguno, les ponemos ahora un día de cómo se mide el amor, o sea que intentamos sacar ahí en plan reflexivo. Bueno, dicho esto, ¿cómo incluimos y cómo excluimos a los grupos de interés? ¿Qué grupos de interés tenemos en cuenta en la medición? Y sobre todo, ¿cómo decidimos a ti si te voy a dar voz y a ti no te voy a dar voz, a ti te voy a dar participación y cabida y a ti por qué no? Vale, a mí sería esa una de las primeras preguntas. Luego voy a dar algunas pistas para la respuesta. La segunda tiene que ver con el reduccionismo y cómo estamos reduciendo muchas veces la medición en trivialidades o trivializaciones de determinados indicadores. Bueno, antes, el amor o la inspiración o la esperanza, pues son conceptos que a veces... Pero claro, nosotros estamos hablando de bienestar y estamos hablando de felicidad. Yo siempre pongo el ejemplo, trabajando hace unos cuantos años con una entidad que trabajaba con personas con discapacidad intelectual, y tiene que ver también con mi primera pregunta, y diciéndoles que eres feliz, vivían en pisos de vida autónoma y intentábamos medir si eso era mejor que en una residencia o no, y decían, sí, yo ahora que estoy en el piso soy más feliz. ¿Y por qué eres más feliz? Porque soy más libre. ¿Y cómo se mide la felicidad y la libertad? Es que ahora puedo elegir lo que como. Bueno, pues es verdad que es una simplificación mucho de la felicidad, pero ojo, es lo que esta persona, esta chica en concreto, nos dijo que para ella era la felicidad, con lo cual la libertad, con lo cual creo que es importante, ¿no? Lo tercero tiene que ver con el conocimiento y el consentimiento y cómo damos consentimientos informados de, oiga, yo sé que estoy participando en una medición, sobre todo a determinado tipo de públicos o de grupos de interés, ¿no? Cómo les tenemos partícipes y no solamente como sujetos que nos van a dar información, sino cómo hacemos un poco, cómo democratizamos, si queréis, la medición, ¿no? La cuarta pregunta tendría que ver con los usos y resultados. ¿Para qué estamos usando la medición? Luego hablaré un poco, pero el primer trabajo que hizo la Cátedra de Impacto Social que yo dirijo fue intentar consensuar con el ecosistema unos principios y unos marcos de referencia. Y el primero de los principios era: medimos para decidir, medimos para gestionar, medimos para aprender, no solo o no exclusivamente para reportar, ¿no? Entonces, que tengamos finalidad y propósito. La quinta pregunta tiene que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas. Comunicamos todo, comunicamos solamente cuando la foto sale bien, pero si la foto no sale del todo bien, no lo contamos. Ojo, posiblemente en esta sala y hablando con las entidades que estáis y los fondos y las gestoras y las empresas, hombre, normalmente esto de la honestidad lo tenemos metido porque va muy metido, la ética va muy metida con el impacto social, pero es que se está midiendo. Yo siempre digo ahora, la Cátedra de Impacto Social ahora mismo tiene entre sus patronos a 4 IBEX 35. Con todo mi cariño al IBEX 35 y mi respeto, pero no están aquí sentados. Bueno, Mafre estaba sentada, pero hay otros que no están sentados aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo esta medición de impacto? No solo en nuestro círculo, sino en estos círculos que se van generalizando, si contribuimos a los ODS, ¿vale? Sí. ¿Y en cuáles no? ¿Dónde está el neto, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que sería importante. ¿Con quién compartimos? ¿Con quién tenemos grupos de interés, tenemos beneficiarios en países del sur global? Les estamos preguntando y luego estamos compartiendo los resultados y en esa idea de principio de medir para mejorar o medir para gestionar, les estamos llevando esos resultados allí. Hay conflictos de interés con quien nos financia. Al final, el que financia y el que paga la medición, el que paga el proyecto pero paga la medición, ¿tiene algo que decir? ¿No tiene algo que decir? ¿Cómo está eso? Sería la séptima pregunta. Y la octava pregunta es quizás más técnica o más teórica, tiene que ver con la asimetría del poder que se da en todo esto, ¿no? Y con esto a mí se me ocurrirían, y por ir terminando, lo primero es una reflexión desde dónde me coloco cuando intento responder estas preguntas y con qué principios. Me coloco desde una postura ética, digo teórica, pero ética, que puede ser el utilitarismo, ¿vale? El máximo beneficio para la mayoría o para la media o para el resultado medio. Me coloco desde el altruismo moral, más beneficio para todos menos para mí. Me coloco desde el egoísmo moral, máximo beneficio para mí y a los demás que lo sufran. O me coloco un poco más, en plan más kantiano, desde una deontología de lo importante es el proceso y no el resultado. Bueno, ahí habría como 4 grandes posturas que yo podría tomar y que voy muy rápido y que espero que ahora en el debate lo podamos hablar un poquito más, pero tiene que ver. Y para esto, yo propongo, primero, el informe del primer año de la cátedra decía 4 principios,
Y eso fue un principio consensuado con los miembros de un think tank donde están el IBEX 35, las startups de impacto, las ONGs, las fundaciones, la academia y la administración pública. Ahora ya somos 90 en ese think tank. Pero decíamos, hay que medir lo material y solo lo material, y eso significa un principio de escucha activa. Para material es lo que pasa. Lo segundo, hay que medir para decidir y para gestionar el impacto. Lo tercero, hay que medir con rigor, y eso podríamos hablar mucho. Y lo tercero, con transparencia. Y yo a esto le uno otros principios que después de 4 años de ese informe a mí se me han ido ocurriendo y que estamos trabajando, que tiene que ver con la equidad, la imparcialidad, la proporción, el propósito y la coherencia. Son flashes. Si queréis ahora en el debate entramos en qué significa cada uno de ellos, pero a mí sí se me ocurre como provocaciones para el debate posterior estos planteamientos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pedro, tú que estás trabajando ahora en Zubi Group, sabes lo difícil que es medir sin perder de vista lo esencial y lo importante que es hacerlo sin que se convierta en una carga o una narrativa vacía. Desde tu experiencia, ¿cómo abordáis vosotros la medición de impacto? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo os aseguráis de que esa medición realmente aporte valor y no solo cumplimiento? Sí, este es un tema siempre muy del que hablamos mucho, y yo suelo decir que hay una tensión potente entre queremos mediciones rigurosas, pero nadie las quiere pagar. Esto ocurre muchísimo, es decir, todo el mundo está esperando una medición precisa, que además las mediciones, un problema que tiene es la precisión, incluso la temperatura tiene un problema de precisión, ¿no? Toda medición tiene, pero nadie la quiere pagar, ¿no? Y te ocurre además en los diferentes actores de la economía de impacto, es decir, te ocurre en el nivel empresarial, te ocurre en el nivel de fundación, de tercer sector, e incluso en el nivel al Estado le ocurre también con las políticas públicas, ¿no? El Estado también tiene políticas públicas y también querría hacer evaluación de políticas públicas, que no es más que medición de impacto. La evaluación de políticas públicas es medición de impacto, ¿no? Entonces, a mí me ocurre esto también, no lo voy a ocultar. No, a mí no me ocurre porque están muy dispuestos a pagar, ¿no? No, a mí me ocurre igual, ¿no? Yo sobre todo trabajo en Zubi, es una empresa, y entonces sobre todo trabajo con empresas que ya están consolidadas, o con fondos de inversión, o con un venture builder que crea sus propias startups. Y entonces nosotros aquí tenemos como diferentes niveles para trabajar. Tenemos primero que es un nivel de la toma de decisión, que es o bien creamos esta startup o bien invertimos, ¿no? Y ahí directamente no hacemos medición, os lo digo así muy sincero. Y no hacemos medición porque normalmente las startups no tienen nada. Y entonces lo que miramos es impacto potencial, ¿no? O sea, lo que intentamos es ver si realmente esta startup está yendo a un problema suficientemente grande y si esa solución realmente puede contribuir o no, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, pues por ejemplo, es una cuestión ambiental, pues yo hago un análisis de ciclo de vida rápido, que me venga a decir, oye, esto realmente sí que puede resolver, ¿no? Si, por ejemplo, hubo una cosa que queríamos hacer, que era sustituir calderas de gas, ¿no? Y entonces ahí lo que vimos es alternativas y ya hacíamos análisis de ciclo de vida de impactos potenciales, porque no estaba creada la empresa, ¿no? Entonces vemos, oye, pues se pueden sustituir con hidrógeno, se pueden sustituir con aerotermia, se pueden sustituir con aire-aire, ¿no? Y al final decidimos, no, aquí lo que tiene más sentido, en base a nuestra medición y lo que dicen otros think tanks, ¿no? Agencia Internacional de Energía, es sustituir con aerotermia, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, es decir, no hay una medición robusta, sino que tomo la decisión, sobre todo en base a impacto potencial, con una métrica cuantitativa, y luego añadimos también criterios más cualitativos, ¿no? Por ejemplo, pues las 5 dimensiones de impacto del Impact Frontiers, que tampoco os explicar porque creo que todo el mundo las conoce, ¿no? Pero le hacemos mucho caso al WHO, que nosotros en realidad lo tratamos más como un nivel de desatención, ¿no? Porque el WHO tradicionalmente va a personas, pero si vas a un impacto ambiental no son personas. Entonces lo que nos interesa aquí es entender hasta qué punto está desatendido ese problema. Y eso es una variable bastante cualitativa, ¿no? Es decir, hay ya muchos fondos aquí, hay veces que sí que la puedes hacer de manera cuantitativa. Por ejemplo, en Zubi Capital hemos entrado en una empresa que lo que intenta es, y que esperemos que lo consiga, es un diagnóstico rápido y bueno de la endometriosis, ¿no? Entonces, ¿cómo miramos aquí si realmente hay nivel de desatención, ¿no? Pues lo que intentamos ver es cuántas personas hay, por supuesto, pero también cuántos fondos se están recibiendo, ¿no? A nivel internacional comparamos otras enfermedades y nos da
nos da un indicio, ¿no? No es una cuestión súper técnica, nos da un indicio potente de decir, oye, parece que aquí hay mucha desatención. ¿Me estoy explicando más o menos, no? Porque, como vengo diciendo, no tenemos los recursos para hacer mediciones súper precisas, ¿no? Y una vez que hemos decidido o bien crear la startup o bien invertir, ¿no? Externamente, que la han creado otros, aquí trabajamos para hacer una teoría del cambio muy sencilla que nos permite entender bien los outcomes y decirle a la startup cómo tendría que medir, ¿no? Y ahí ya lo que hacemos son reportes trimestrales y anuales, ¿no? Y cada una tiene sus propios KPIs. Nosotros, aunque esta discusión la tenemos todos los años, no hacemos indicadores sintéticos. Es decir, no hacemos, cuando digo indicadores sintéticos es para incluir. Normalmente lo típico es hacer indicadores monetarios sintéticos, ¿no? Pero puede haber indicadores sintéticos de otro tipo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es cada una de las startups tiene sus propios indicadores de outcome, de impacto, y los agregamos si son agregables, si son coincidentes. Pero si no son coincidentes, no los agregamos, ¿no? Y eso es un poco en el creo que brevemente, ¿no? Cómo lo hacemos. Por supuesto con sus tensiones, pero que nos permite ser ágiles, bajo coste y tener buenos indicios para saber si vale la pena crear esto o invertir en esto, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Carlos, antes has dicho dentro de los cuatro principios medir con transparencia. Muchas veces hablamos de transparencia como un valor incuestionable en la medición de impacto, pero en la práctica lo que observamos con frecuencia es que es transparencia más selectiva y no plena. ¿Qué opinas? ¿Estamos realmente dispuestos a mostrar también lo que no funciona, los fallos, las contradicciones, o seguimos maquillando los datos para proteger reputaciones o facilitar el acceso a financiación? A ver, yo hablaría, en primer lugar, en varios planos, ¿no? Y vuelvo a lo de antes. Un plano quizás más, y ya está saliendo en determinados eventos y en determinados sitios donde estamos acudiendo, va saliendo ya esta discusión de cómo salir de este círculo en el cual estamos y intentamos llegar a otras partes, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar en dos círculos diferentes en esto, porque yo creo que aquí los que estamos todos en esta sala, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas lo tenemos muy metido en el ADN y sabemos que tenemos que, por un lado, demostrar nuestra licencia para operar y nuestra legitimidad. Estamos aquí, un paso previo. Recordemos que el impacto o la economía de impacto se define la inversión de impacto, pero para mí esto de la economía de impacto es, primero, porque tiene intencionalidad, segundo, porque tiene adicionalidad y tercero, porque lo demuestra, porque lo mide. Entonces, al final, yo creo que la intencionalidad no basta por decir yo quiero ser bueno, sino que hay que demostrarla, bueno en un sentido muy genérico, ¿vale? Lo segundo, esa adicionalidad de yo llego donde no llega el mercado o yo llego con más cosas que no son solamente recursos financieros, hay que demostrarlo y por lo tanto tendremos que dar unos KPIs poquitos, poquitos, sencillos y muy robustos para poder decir lo estamos haciendo, ¿no? Y porque también ahí fuera nos miran. Entonces dicen, a ver, vosotros que vais de buenos, vamos a demostrarlo. Lo segundo, cuando se empiezan a pedir, ya sea por regulación, ya sea por cumplimiento legal, ya sea por intención, fuera de estos círculos, creo que hay que exigir esa transparencia, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Hace poco me encontré con una empresa bastante grande, española, que decía que había hecho un SROI y le salía de 1 a 11, ¿vale? Por cada euro, que por aquí se ríen, de 1 a 11, ¿vale? Por cada euro que invertían en su sector, reportaban 11 euros a la sociedad. Perdóneme usted, yo no me lo creo, ¿vale? Pero ahí voy a mi transparencia. Genera dudas, exactamente. Vamos a dejarlo en... Me genera dudas. Pero donde yo voy es... A mí la transparencia no es tanto que me digas 1 a 11, 1 a 4 o 1 a 2, porque me puede llegar a generar también dudas el 1 a 2. Yo lo que quiero es que me desnudes tu proceso. Seas transparente en el proceso de cómo has llegado a llegar a esa conclusión. Y luego discutiremos la conclusión. Pero para mí la transparencia, por un lado tiene que ver... Oiga, 1 a 11 sí, pero ahora dígame, ¿y cuánto estoy quitando en el otro lado? ¿Cuál es la compensación de también cuánto daño estoy haciendo? Y por otro lado, a mí me importa mucho más, cuéntame el proceso, porque en el proceso te podré discutir. Oye, esto lo has medido con rigor, no lo has medido con rigor, esto me parece bien, este indicador lo veo, este no, este podríamos saberlo, y entonces podemos llegar a, vale, pues a lo mejor era verdad lo del 1 a 11, no lo creo, pero a lo mejor era verdad, ¿vale? Gracias. Y siguiendo con este tema de la transparencia y el uso de impacto, quería preguntarte, Pedro, por algo que muchas organizaciones viven internamente y que pocas veces se verbaliza.
¿Crees que existe tensión entre el área de inversión, el equipo de impacto y el departamento de comunicación y marketing? Sí. No sé si tienes alguna experiencia que puedas contar. Tengo un montón, ¿no? Pues es muy típico decir, y voy a enlazar bien ahí. Y voy a poner dos ejemplos y voy a poner uno real de ayer. Voy a poner uno de ayer, exactamente de ayer, en reunión con comunicación, ¿no? Nosotros hemos decidido en las organizaciones que estamos siempre todos alineados. Yo suelo decir que eso es una chorrada. O sea, evidentemente queremos ganar unos ingresos y hay alineación, pero luego cada departamento tiene unos objetivos que son diferentes y no son unos objetivos, sino unas perspectivas diferentes ante los hechos, ¿no? Y eso es normal. Y lo que hay que hacer es ponerlo encima de la mesa. Entonces, tú tienes el financiero, tiene una perspectiva diferente a la que tengo yo. Es que es tan evidente que es que hasta me río, ¿no? Que a veces como dicen, no, aquí todos alineados. Hombre, yo estoy analizando una cosa y tú estás analizando otra, ¿no? Y eso puede estar siempre alineado, puede estar en tensión. Y por eso discutimos y no pasa nada, ¿no? Y luego tienes otro con comunicación y tiene que ver mucho con la transparencia, ¿no? Yo lo que suelo decir mucho aquí es que tenemos un problema que el impacto es un embudo también, ¿no? En las startups siempre estamos hablando de funnels, ¿no? Embudos. Y el impacto también es un embudo, en el sentido de que el indicador de actividad siempre es mucho más grande que el de output y el de output es más grande que el de outcome. Es un embudo. Entonces, cuando llegas a comunicación y le dices que has cambiado la vida de 7 personas, ¿no? Pero que has hecho 1000 talleres, te dicen, no, vamos a decir los 1000 talleres. Y dices, ya, claro, pero es que aquí lo que importa es que hemos cambiado la vida de 7 personas, no los 1000 talleres, ¿no? Entonces hay una tensión siempre, ¿no? Yo lo que suelo decir es, vamos a contarlo todo, que es un poco lo que está diciendo Carlos. Pero entonces vienen y te dicen, joder, pero entonces va a parecer que somos muy ineficientes. Y claro, aquí siempre hay que decirle a todo el mundo, yo creo que, y la gente que lleva mucho tiempo, y ahí está Javier, ¿no? Que ha dicho que está jubilado, claro, es que cambiar la sociedad es muy difícil. Es que esto del impacto, uno de los problemas que hay en la narrativa, se viene a decir, es que esto es falta de voluntad. Esto no es solo falta de voluntad, esa voluntad hace falta un huevo de voluntad. Pero no es solo falta de voluntad, ¿no? Voluntad política, voluntad de tal. Hace falta mucho. Entonces, para mí una de las cosas es, hay que poner los embudos, hay que ponerlos ahí encima. Además, los embudos hay que ponerlos porque además nos sirve para retratarnos y decir, ¿cuántos recursos pusimos para cambiar solo esto, digo entre comillas, porque igual ha sido eficiente? Igual cambiar muy poco con bastantes recursos es eficiente, porque el comparativo de lo que hacen otros les cuesta más, ¿no? Y entonces, si empezamos a ponernos encima de la mesa, sabremos si realmente estamos asignando recursos bien. Y ahora os voy a poner otro ejemplo. Nosotros tenemos, esta es la de discusión de ayer, tenemos un problema en Zubi de brecha salarial elevada. Y tenemos un problema de brecha salarial que hemos analizado ya que esto no es tanto de impacto, sino más de sostenibilidad para los que estén más en esto. Y que yo ya he analizado muy bien. Y no tenemos un problema de brecha salarial por horas de trabajo, es decir, no tenemos que las mujeres se cojan más bajas o más tiempo parcial, ¿no? No es un problema de conciliación. No tenemos un problema dentro de categoría laboral que podría existir, pero es que ahí hay cero. O sea, el componente de la brecha salarial es todo techo de cristal. Todo techo de cristal, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues algo que le ocurre al sector, que por lo que sea, no voy a decir si tenemos sesgos o no, tenemos pocos, y eso se puede ver, tenemos pocos cofundadores que sean mujeres o de otros colectivos, ¿no? Tenemos casi todos hombres. Entonces, ayer estaba esta discusión y yo estaba diciendo, hay que ponerlo y hay que explicarlo, ¿no? Hay que ponerlo y hay que explicarlo. Entonces, ya veréis en septiembre si lo vamos a poner y lo explicamos o no, ¿no? Yo creo que sí que lo vamos a poner y lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, lo que hay que decir es, yo digo siempre, si no lo ponemos, no vamos a hacer nada. Porque se tapa el problema. Pero si lo ponemos, haremos algo. Y de hecho ya hemos hecho. Nosotros cuando empezamos a analizar esto ya hace tiempo, pero no de manera tan profunda, por eso lanzamos un fondo que se llama Zubi Capital Diversity Catalyst Fund, que precisamente lo que busca es financiar o entrar en equity, porque entra principalmente en equity, a empresas que estén en el equipo de fundadores, haya mujeres o colectivos que normalmente estén infrarrepresentados en esto. Y ese fondo está cumpliendo muy bien esa misión. De hecho, está siendo, yo siempre digo a Carmen, que es la directora de inversiones, madre mía, esto se suponía que era muy difícil, ¿no? Porque en general no se financian, ¿no? O no se entra en equity en equipos diversos, ¿no? Entonces, sí que hemos hecho algo y tenemos que contarlo. Y luego, además, nos va a obligar a analizar dentro nuestro embudo de contratación para ver quiénes son cofundadores, ¿no?
Yo creo que nos va a llevar ahí. Entonces, lo que quiero decir es que aquí tienes siempre momentos en los que te entra entre comunicación, los inversores e impacto, en los que dices, ¿esto lo contamos o no lo contamos, ¿no? Para mí siempre que entra eso hay que contarlo, pero hay que explicar lo que es, ¿no? Yo aquí, por suerte, sí que tengo la suerte de que el fundador de Zubi, Iker, siempre cuando ocurre esto, cuando se dice, ¿esto cómo lo vamos a contar? Y dice, pues como fue. Le dice. Entonces dice, por dos razones, lo hacemos así, por lo que queremos hacer así, y luego dice, porque es que luego te vas engañando, ya no te acuerdas ni de lo que habías dicho. O sea, cuéntalo como fue, ¿no? Pero no hay que obviar que tienes estos problemas, ¿no? Entonces, comunicación que te pide, necesito una argumentación. Y digo, pues vamos a contar lo que es. Digo, y que yo ya he hecho el análisis. Y lo que es que tenemos techo de cristal. Tenemos techo de cristal porque en el sector hay techo de cristal, ¿no? Y por eso montamos otro fondo. Pero ahora tenemos que aplicarnos el cuento dentro, ¿no? Entonces, siempre hay estas tensiones, siempre las hay. Podría contar otra, pero si no me alargo, contaré luego otra que además tiene que ver con la Impact Social Cap, ¿no? Por aquí lo dejo, ¿no? O sea, las tensiones hay que ponerlas encima de la mesa, y yo lo que creo que lo que hay que hacer es contarlo entero, al nivel de transparencia de tenerlo entero. Comunicación te va a decir a veces, es que eso es muy largo, ¿no? Bueno, pues ya vemos cómo la cortamos. Muchas gracias, Pedro. Quería abrir al público preguntas para que sea más nutrido este debate. Así que, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario al respecto, tenemos creo que muchos expertos aquí en la sala, o sea que si queréis comentar o preguntar algo, adelante. Muchas gracias, yo no soy ningún experto, pero soy Alfonso Ciarán, trabajo en el FIS, soy exalumno también de Carlos. Quería hacer una reflexión sobre la transparencia también, el para qué medimos. Llevo mi corta vida laboral trabajando en emprendimiento, con emprendedores, invirtiendo en ellos. Y a lo que hemos llegado reflexionando todos estos años es el para qué medimos normalmente es para gestionar y para ejecutar bien. Es decir, para, de alguna manera, que el negocio de estos emprendedores crezca y que, por lo tanto, el impacto también se multiplique. Esto, evidentemente, si lo equiparamos al tema financiero, tenemos que siempre medir con transparencia, porque estamos midiendo para hacer nuestro negocio un poco más sostenible a largo plazo. Y en etapas tan tempranas como las que va Zubi, como en otros fondos de Venture Capital, es complicado a veces el definir ese KPI. Y lo que hemos visto nosotros es que es muy interesante el que se centren no en medir cómo de bien está yendo la solución, sino tener siempre muy presente el problema. Una estrella polar que les guíe cuando pivoten, cuando haya momentos un poco más de inquietud e incertidumbre, para siempre tener eso en el centro de la página y que puedan navegar con rumbo. Pues si no, al final pues te acabas perdiendo, como dice alguien que conozco. Y otro tema, en cuanto a la comunicación y un poco la tensión que hay entre comunicación e impacto, si os dais cuenta, cuando una empresa también del IBEX publica su informe de auditoría anual, el titular siempre es, Cementos Molins publica sus ingresos más altos en 5 años. Pero luego, si te metes verdaderamente el informe, igual el EBITDA ha bajado un 15% o el resultado neto también está en mínimos históricos. O sea, no hay que centrarse en el titular, hay que ir al informe de impacto, irse a cada una de las filas. Siempre va a haber tensión, me parece a mí, entre comunicación y lo que estamos haciendo. El titular siempre va a ser algo que no refleje la realidad y hay que verdaderamente irse al detalle, que es verdaderamente donde está el impacto. Es únicamente una reflexión. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jesús. Bueno, pues teniendo el panel que tenéis tan especial, yo quería preguntaros, en línea con todo lo que estamos viviendo, la taxonomía social, ¿para cuándo? Carlos, tú que estás metido en 1000 fregados. Ni estás ni se la espera. Vamos a dejarlo ahí. O sea, yo creo que no está en la agenda ahora mismo y, no estaba en la agenda antes de hace 6 meses y en los últimos 6 meses creo que la cosa no solamente no está en la taxonomía social, sino que la verde se nos está olvidando, ¿vale? O se nos está dejando de lado. Ayer me hablaba una persona que quería hacer un informe en un sector no productivo de la economía
y me decía, es una empresa pública, y me decía, tengo prohibido poner las palabras sostenibilidad y ODS, pertenece a una comunidad autónoma, Madrid, que bueno, pues todos sabemos, y es una empresa pública, y dice, vamos a hacer, es una medición de impacto, tal, no sé qué, ayúdanos, bla, bla, bla. No podemos hablar ni de sostenibilidad ni de ODS. Ángela Pérez, la presidenta de Cofidis, reivindica la palabra impacto como una palabra todavía no manida o no viciada, ¿no? Entonces la taxonomía ni está ni se la espera. Otra cosa es cómo vamos trabajando, o que a lo mejor hay que hacer una taxonomía privada. Voy a hacer mi pequeña cuña publicitaria. A la Cátedra de Impacto Social nos han concedido un proyecto europeo que se llama PAINT, y es Plataforma para la Adicionalidad y la Intencionalidad. Uno de los outcomes de ese proyecto, que es a 3 años, y estamos empezando ahora mismo, tiene que ver con hacer una taxonomía de la adicionalidad, y estamos analizando las plataformas. Se me ha ido Ana. Carlos, el año que viene compartimos PAINT aquí, ¿vale? Los primeros resultados que tengamos, que puede ser muy interesante, ¿vale? Pero ahí está. Y tercera cosa que tenía que ver con la transparencia, aprovechando que estoy con el micrófono. Este año yo he dirigido un trabajo fin de grado en la universidad que era cuántos fondos de impacto en España tienen teoría de cambio, ¿vale? Porque yo creo que la teoría de cambio, ya no me hablo tanto como metodología, sino simplemente tesis de impacto. Son transparentes en decir, yo he nacido para esto, ¿vale? Y estos son los outcomes que yo quiero medir, o que yo quiero obtener, mejor dicho, y que por lo tanto deberé medir. No todos los fondos de impacto de España tienen teoría de cambio. Vamos a mirárnoslo, ¿eh? No digo que tenga que ser teoría de cambio con ese nombre, pero hay algunos que no tenían del todo definido hacia dónde quiero ir y el por qué estoy en el mundo y cuál es mi propósito, ¿no? Y somos los del impacto, o sea, que imaginemos los demás. El 90% salían que sí, ¿eh? No os preocupéis. Una cosa con lo de la transparencia, y que tiene que ver cuando yo analizo startups externas, sobre todo, y porque miro muchos informes, estaba hablando con un amigo y dice, ¿cómo los miras? Miras las conclusiones, y dices, claro, miro las conclusiones, pero hay como dos cosas que yo creo que sí que hay que empezar a poner bien, y que yo espero que nosotros este año también lo hagamos, y otra vez entra la comunicación y dice, eso es un rollo. Por lo menos para mí hay dos claves que hay que poner bien en los informes. Una es los límites del sistema y otra es los supuestos clave, ¿no? Entonces, los límites del sistema igual es un poco friki dado, pero viene a ser cuando tú realmente lees un artículo de prensa, lo que sea, y lees las conclusiones y dices, ah, ya, claro, pero no estás teniendo en cuenta esto, ¿no? Esos son los límites del sistema, ¿no? Eso hay que ponerlo bien claro. Y otra es los supuestos clave. Realmente, aunque tú tengas una medición, muchas variables, hay varias variables que en realidad no significan nada o casi nada para la conclusión, que son casi irrelevantes, que aunque las multiplicaras por 10 no cambia nada, ¿no? Entonces, ser muy específico con cuáles son los supuestos clave te ayuda a entender. Y para mí tiene dos, además tiene, esto de los supuestos clave me gusta mucho porque tiene dos valores principales, dos informaciones te aporta. Una es, bueno, cuán robusto es esto, ¿no? De la conclusión, porque igual te estás tirando aquí un triple. Pero la otra es, si está bien hecho, me está dando la información de qué es lo que tengo que poner en marcha para que salga la solución. Porque el supuesto clave es algo que tiene que ocurrir y que normalmente es un nivel inferior, es un output, es una actividad. Entonces eso, como persona que quiero invertir o que quiero poner en marcha una fundación o una empresa, si entiendo los supuestos clave me ayuda como practitioner también. O sea, me está dando información de decir, esto tiene que ocurrir para que ocurra lo otro, ¿no? Entonces, para mí importante, conclusiones, límites del sistema y supuestos clave, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no... Bueno, ¿qué hora es? Nos quedan 5 minutos, creo, para cerrar la mesa. Bueno, no sé qué reflexiones, retos a futuro, ¿cómo veis la medición de impacto de aquí a 5 años? ¿Cómo queréis cerrar la mesa, Carlos? Bueno, pues yo creo que de aquí a 5 años lo primero es que me veo otra vez aquí, ¿no? Creo que es importante. O sea, yo creo que vamos avanzando y que quizás tengamos, hay un gran debate sobre estandarizaciones, no estandarizaciones, taxonomías, creo que la tendremos, quizás no una taxonomía pública o una taxonomía emanada de un organismo público, de un organismo político, pero a lo mejor sí somos capaces de dotarnos un poco y de decirnos las cosas con mucho cariño, pero a la cabeza, a la cara, de a lo mejor esto no es tanto adicional como tú decías, eso es creo que nos vamos a reforzar como sector.
No sé si contarlo o no, pero María, ¿me dejas? Se va a presentar el Código de Buenas Prácticas de SpainNav en breve, ¿vale? Yo creo que eso nos va a ayudar también a reforzarnos como sector, ¿no? Entonces yo lo veo por ahí y lo veo sobre todo incidiendo mucho más en esa estandarización de procesos que no estandarización de metodologías o de indicadores. Quizás un lago común de indicadores sí podamos llegar a tener, que tampoco sectoriales, tampoco estaría mal, pero bueno, por ahí serían mis sueños. ¿Qué opinas, Pedro? Yo ahora mismo mis dos sueños, bueno, tengo varios en realidad, ¿no? Y voy a hacer primero estos comentarios y luego otra cosa de medición. O sea, yo tengo ahora mismo, creo que tenemos que pasar, de que ya lo ha dicho Carlos en realidad brevemente, ¿no? Del medir para justificarnos al medir para mejorar. Estamos todavía en fase de medir para justificarnos, creo que claramente el sector, y hay que pasar a para mejorar. Y luego una cosa que yo quiero mucho, mira, la cátedra igual de trabajo, es cómo podemos evaluar asignación eficiente de capital en base a outcomes. Es decir, yo me he gastado no sé cuántos millones y he obtenido este outcome. ¿Y eso es eficiente? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. No tenemos comparativos para decir, si yo quiero que tanta gente mejore su vida en no sé qué aspecto, ¿qué actividades hay que me cuestan tanto dinero, tanto? No sé si me explico. Por ejemplo, sí que sabemos bien, ¿no? Esto JPAL, ¿no? Estos los de JPAL, Duflo, tal, tienen bastante esto, por ejemplo, en agua, ¿no? Y te dicen, mira, a lo mejor hipoclorito, las otras no han funcionado, ¿no? Pero hay muchas cosas que no tenemos eso y no sabemos, ¿no? Y además hay en algunas que dependen mucho de las fases, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? El cambio climático, mucha gente dice, no, si es más costoso de 50 euros la tonelada o 100 euros la tonelada, nah, eso es muy caro. Claro, y es que eso es dinámico. Porque, aparte que yo no estoy de acuerdo con los 100 euros, me iría más a los 200, pero bueno, digamos que estaría bien tener unas... Eso es en solución madura. Porque si tú estás entrando ahora en Deep Tech, te va a salir la tonelada a 10.000, a 50... No sé, ¿me estoy explicando? Entonces, yo querría saber, si entro en Deep Tech, ¿a cuánto me tiene que salir la tonelada los primeros 5 años para decir estoy haciendo una asignación eficiente de capital o no? ¿No? Y a los 5 años, y a los 10, y de tal manera que me permite tomar decisiones. ¿Dónde quiero yo realmente, dónde meto el dinero para tener más impacto? Y ese tipo de comparativos a mí por lo menos me faltan. O sea, no soy capaz de evaluar, digo, esto fue bien. ¿Y si hubiéramos hecho otra cosa con este mismo dinero, hubiera ido mejor o no? No tenemos muchas bases de datos de esto. Genial, pues si no hay ninguna pregunta ni comentario, creo que ya estamos en tiempo. Creo que sigue habiendo bastantes incógnitas y esperemos que a futuro se vayan solucionando. Me quedo con lo que ha dicho Carlos de más estandarización de procesos y lo que ha dicho Pedro de pasar de medir para justificar a medir para mejorar. Muchísimas gracias, espero que la mesa haya sido útil y creo que ahora pasamos a un café.